La defensa fiscal es el medio en que los contribuyentes pueden impugnar actos y resoluciones de las autoridades fiscales, esto cuando sus derechos se ven vulnerables. Un medio de defensa fiscal es un mecanismo que ejerce la función jurisdiccional entre autoridad y contribuyente. Esto se hace a través de recursos administrativos con el fin de exigir los derechos del contribuyente. En 1929 se crea la Ley Orgánica de Tesorería. En 1937 entra en vigor la Ley de Justicia Fiscal. En el 2000 se aprueban reformas en materias trascendentales. En 2004 se publica en el Diario Oficial de la Federación la adicionalidad del artículo 18b en el Código Fiscal de la Federación, donde se estableció por primera vez la protección de defensa de los derechos e intereses de los contribuyentes en materia fiscal. Así como en el año de 2005 se crea la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. La PRODECON es la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Este es un organismo público existente en México que se encarga de defender y proteger los derechos del contribuyente con el objetivo de brindar asesorías, consultorías, representación y defensa del contribuyente, siempre que se afecte de manera jurídica. Un recurso se puede definir como todos los elementos disponibles que se pueden utilizar como medios para alcanzar un fin determinado. En materia fiscal podemos decir que un recurso son los medios que establece la ley para deducir ante un órgano administrativo una revocación o modificación de un acto. El recurso administrativo está fundamentado en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos del artículo 85 al artículo 93. El artículo 85 nos menciona que los interesados podrán interponer los recursos contra todo acto administrativo que ponga fin a un procedimiento, imposibilite su continuación, cause indefensión o lo prejuzgue como definitivo. El artículo 86 nos dice que todo recurso administrativo deberá presentarse por escrito. El artículo 89 menciona que el órgano administrativo deberá resolver todos los asuntos que se sometan a su consideración dentro del ámbito de su competencia, o que surjan con motivo del recurso, aunque no se hayan sido alegados por los interesados.
El recurso de revocación es un mecanismo de defensa administrativo que está contemplado en el Código Fiscal de la Federación que tienen los contribuyentes para impugnar las resoluciones dictadas por el fisco. En el recurso de revocación no existe un órgano independiente que dirime la controversia entre el contribuyente y la autoridad fiscal, sino que es la autoridad quien se encarga de la resolución del recurso. Requisitos. Se debe señalar por escrito y debe contener el nombre, denominación o razón social recurrente, su domicilio fiscal, el Registro Federal de Contribuyentes, señalar la autoridad a la que se dirige, el objetivo de la promoción y debe estar firmado por el interesado o el representante legal. El recurso de inconformidad es un derecho por el cual las personas físicas y morales manifiestan su desacuerdo por las resoluciones tomadas por las autoridades fiscales de instituciones públicas. Se entiende por instancia a la conducta del particular o del sujeto de derechos frente al Estado, frente a los órganos de autoridad por la cual el particular o sujeto de derecho informa, pide, solicita o de cualquier forma activa las funciones de los órganos de autoridad. Conforme a la ley, en su artículo 83, menciona que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. El recurso de revisión también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo a una instancia o resuelvan un expediente. La oposición a los actos de trámite en un procedimiento administrativo deberá alegarse por los interesados durante dicho procedimiento para su consideración en la resolución que ponga fin al mismo. La oposición a tales actos de trámite se hará valer en todo caso al impugnar la resolución definitiva. El plazo para interponer el recurso de revisión será de 15 días, contando a partir del día siguiente a aquel en que hubiera surtido efecto la notificación de la resolución. El escrito de interposición del recurso de revisión deberá presentarse ante la autoridad que emitió el acto impugnado y será resuelto por el superior jerárquico, salvo que el acto impugnado provenga del titular de una dependencia, en cuyo caso será resuelto por él mismo. El órgano administrativo a quien se dirige. El nombre del recurrente y del tercero perjudicado, si lo hubiere, así como el lugar que señale para efectos de notificaciones. El acto que se ocurre y fecha en la que se modificó o tuvo conocimiento del mismo. Los agravios que le causan. En su caso, copia de la resolución o acto que se impugna y de la notificación correspondiente. Las pruebas deben tener relación inmediata y directa. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la autoridad la facultad de invocar hechos notarios. La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios. Igualmente, deberá dejar sin efectos legales los actos administrativos cuando advierta una ilegalidad y los agravios sean insuficientes, pero deberá fundar cuidadosamente los motivos por los que se consideró ilegal el acto y precisar el alcance en la resolución. Dentro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa existen 13 tipos de magistrados, los cuales 11 realizan funciones jurisdiccionales y 2 pertenecen a la Junta de Gobierno y Administración. Podemos encontrar a los magistrados de sala superior, estos ejercen funciones jurisdiccionales. Los magistrados en sala regional son los encargados de ayudar en los juicios. Y los supernumerarios tienen la función de cubrir faltas de los magistrados. Dentro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal se tiene diferentes secretarios, así como diferentes funciones, los cuales son: Secretario General de Acuerdos. Se encarga de programar sesiones, revisar resoluciones y tramitar y firmar correspondencia. Secretario Adjunto de Acuerdos en Sesiones. Su función principal es digitalizar la información y actualizarla. Secretario de Acuerdos de Sala Superior.
Autoriza actualizaciones, auxilia al magistrado y efectúa diligencias. Y por último tenemos al secretario de acuerdos en sala regional. Algunas de sus funciones son proyectar sentencias, dar fe y expedir certificados. El proyectista será aquella persona que proyecte las sentencias y resoluciones que le indique el magistrado o juez administrativo, así como suplir las faltas del secretario de acuerdos y efectuar las diligencias que les encomiende el magistrado o juez administrativo. El actuario es la persona que se encarga del estudio de los riesgos de una organización con el objetivo de valorar las posibilidades de riesgo o éxito que hay en las decisiones que se tomen. La Corte funciona también en 2 salas, cada una compuesta por 5 ministros, de quienes se elige su presidente cada 2 años. Se requiere solo de 4 integrantes para sesionar y sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos. Las salas dividen su competencia por materia. La primera sala conoce de asuntos civiles y penales y la segunda de administrativos y laborales. La sesión en pleno es una reunión que se conforma por todos los integrantes de la organización. Esta tendrá un ámbito público o privado y se realizará en el domicilio oficial siempre que lo requiera el presidente del tribunal. Se debe comunicar 2 días hábiles de anticipación a la fecha en que se realice la sesión.